Hola niñas, como les dije durante la clase, en esta ocasión vamos a seguir trabajando en la misma unidad, es decir, en la unidad 2. La unidad 2 comprende lo que es la interpretación literaria de distintos textos u obras literarias, ya sean cuentos, novelas, poemas, que en el caso de nosotras hemos estado leyendo cuentos, leímos los cuentos de Julio Cortázar y realizamos los análisis literarios en los que ustedes valga la redundancia, analizaron la obra y luego hicieron y crearon su video en los que dieron a conocer, además del análisis, su valoración personal. En cuanto al objetivo, habíamos dejado pendiente lo que era el trabajo con la intertextualidad y la relación de la literatura con distintos tipos de expresión artística. Es por ello que en esta ocasión vamos a definir y comprender algunos conceptos para luego darle a conocer la actividad que se relaciona con el objetivo que ya les mencioné. Para comenzar, hay que definir qué es un texto. Texto se comprende como cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación. Los textos pueden ser orales o escritos, literarios o no, para leer o para escuchar, entre otras características. En cuanto a la definición de texto, anteriormente o antiguamente se tenía la noción de que texto era solamente aquello que se refería a lo que es netamente escrito, pero actualmente ya se tiene conciencia, por así decirlo, de que los textos son multimodales, de que existen infinidades de maneras de transmisión o más bien de expresión de los textos, ya sea de manera audiovisual, de manera visual, si estamos frente, por ejemplo, a una señal del tránsito, eso también es un texto, por lo que son muchos los modos en los que nosotros podemos encontrar los textos en nuestro contexto. Según Bernardes, que es un estudioso de las tipologías textuales y define texto, él dice que el texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, y se caracteriza por su cierre semántico y la forma de la intención comunicativa del hablante. Es decir, su cierre semántico es aquello que significa el significado de lo que nosotros estamos transmitiendo y la intención comunicativa, es decir, el propósito que tenemos nosotros como hablantes o los hablantes en el caso de que nosotros seamos los receptores de un texto, como también la estructura. Por ejemplo, ustedes estuvieron analizando textos, en este caso fue un texto literario, el cuento, y el cuento tenía cierta estructura que ustedes la fueron identificando en el momento en que realizaban su análisis. Aquí hay un cuadro en el que se pueden observar todas las tipologías textuales. La primera tipología son los textos literarios, que son los que nosotros estamos trabajando y en los que nos vamos a enfocar, y nos estamos enfocando obviamente. En cuanto a la intención comunicativa, es producir placer estético. Muchas veces se tiene la concepción de que en un texto literario nosotros vamos a aprender algo, o nos van a enseñar, o vamos a sacar información, cuando en realidad el trasfondo de un texto literario es que nosotros como lectores experimentemos el placer por la lectura, el placer del entendimiento de aquella obra literaria, de gustarla, disfrutarla y realmente valorarla. Que fue la intención que tuvimos, por ejemplo, con el tema de los textos, continuidad de los parques, el preámbulo e instructivo para darle cuerda a un reloj, y la conducta en los velorios de Julio Cortázar, que en cuanto a las valoraciones que estuve revisando, se vislumbra que hubo placer estético, quizás no completamente, pero hubo. Cuando decían que en una primera lectura les costó, pero después lo leyeron de nuevo y después otra vez, y se dieron cuenta que Cortázar trató de una manera distinta, una manera nueva de, de lectura, porque nunca se habían enfrentado a un texto como los de él, y les terminó gustando la forma de expresión y los temas que él tocaba. Entonces se podría decir que lograron eh, disfrutar de la lectura y la intención comunicativa del texto literario se cumplió.
En las clases de textos literarios está el cuento, que ya lo vieron, la novela, poema, leyenda, soneto, fábula, mito, historieta. La trama, que es la forma en la que se organiza un texto, puede ser narrativa, descriptiva o conversacional. Aquí, como ven en el cuadro, están todas, o la mayoría de las tipologías textuales. No voy a andar en todas, solamente se los dejo para que tengan conciencia de cuáles son las tipologías, es decir, más que conciencia, para que sepan y conozcan cuáles son las tipologías y cuáles son las intenciones, clase y trama de cada una de ellas. Pero les repito, nosotros solamente nos vamos a estar centrando en lo que es la tipología de los textos literarios. Luego de definir qué es un texto a grandes rasgos, vamos a ver qué es la intertextualidad. En el caso de la intertextualidad, se define como la inclusión de un texto o parte de un texto en otro de manera consciente y con intención comunicativa. Es decir, cuando nos encontramos con la intertextualidad dentro de un texto, hay un propósito, hay una intención comunicativa. Puede que esta intertextualidad sea marcada o no. Puede que nosotros como lectores no nos demos cuenta de que hay intertextualidad. Por eso, como dice a continuación, que es importante el receptor, es decir, la forma en que el receptor logra interpretar el texto, debido a que la intertextualidad solo triunfa cuando él es consciente de la existencia de un intertexto. Dicho de otro modo, si nosotros como receptores no nos damos cuenta de que hay intertextualidad, el intertexto no triunfa, no tiene sentido decir que hay intertextualidad si nosotros como lectores o receptores no nos damos cuenta. Por eso es importante que, en primer lugar, tengamos un bagaje literario amplio, que seamos lectores activos, como decía Julio Cortázar, que tengamos algún conocimiento de otras obras literarias y seamos capaces de relacionar, ya sea temáticas, personajes, ambientes, o darnos cuenta de que si nos encontramos con que en un cuento hacen alusión directa o más bien marcada a otra obra literaria, si estamos leyendo, por ejemplo, una obra de García Márquez y en esa obra dice, como decía Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión. Ahí nosotros nos damos cuenta de que hay una intertextualidad marcada porque nombró al personaje y también nombró el diálogo. Esa es una intertextualidad notoria. Pero si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con que hay un personaje que está en una disyuntiva y nos dice, a veces siento que soy, pero a veces que no soy. Ahí no hay una intertextualidad marcada. Pero si leemos eso, eso nos recuerda, esto es yo lo leí en alguna parte. Claro, está en el monólogo de Hamlet, escrito por William Shakespeare. Eso no es una intertextualidad marcada. Pero nosotros, como ya conocemos Hamlet, nos damos cuenta de que está ahí esa intertextualidad. ¿Cómo puede ser, o más bien, cómo se puede encontrar la intertextualidad? Le acabo de decir que puede ser marcada o puede ser no marcada. Si es marcada, la referencia es identificada como tal por el autor. Así como les dije en el caso de que se haga alusión a Hamlet, y que se diga Hamlet y el monólogo, un pedacito del monólogo, eso es marcado porque está clarito. Y cuando no marcado, que si el intertexto nos indica y su identificación depende de los conocimientos del receptor. Repito, si nos encontramos en un texto de García Márquez con un personaje que dice, a veces siento que soy, a veces siento que no soy, claro, el personaje de García Márquez está diciendo eso, pero esa parte donde dice siento que soy y siento que no soy, es un monólogo o una expresión robada, sacada de otra parte. ¿Y de dónde la sacaron en este caso? De Hamlet, de William Shakespeare. Y ahí está la relación intertextual, que no es marcada, pero nosotros como lectores sabemos que existió un personaje que era de William Shakespeare y que en su monólogo hablaba del ser y no ser. Aquí hay unas definiciones o conceptos que son un tanto restrictivos porque solamente engloban lo que es texto, ya sea texto literario o no literario. Aquí dice que los intertextos no son siempre citas textuales de las palabras del autor, como en el caso de las no marcadas, sino que también pueden darse como reelaboraciones. Martínez Fernández clasifica las reelaboraciones de la siguiente manera. Él habla de alteración, que es la modificación del orden de los elementos,
sustitución, cambio de algunos elementos por otros, y omisión, donde se elimina una parte del texto citado. Lo que nos convoca, nos importa a nosotros en este caso, sería la intertextualidad que podemos encontrar entre la literatura y el cine. Existe un texto escrito por José María Paz Gago, donde él habla del método comparativo semiótico textual. Este documento se titula Propuesta para un replanteamiento metodológico en el estudio de las relaciones de literatura y cine, método comparativo semiótico textual. Se los voy a subir para que también puedan acceder a él y sacar sus propias percepciones del texto. Acá el autor utiliza 3 conceptos para ir comparando obras literarias con otras. La primera es convergencia, que como sabemos la convergencia hace alusión a los elementos comunes y aquello que permanece. La divergencia, por su parte, son todos los elementos que van variando, que se eliminan, que se sustituyen. Y por último está la interferencia, que a diferencia de la convergencia, se relaciona directamente con el texto escrito, a diferencia de la convergencia y divergencia que se relacionan directamente con el texto escrito, la interferencia lo que hace es que se enfoca en todos los elementos cinematográficos que se utilizan para crear un nuevo texto o una adaptación del texto original, ya sea el juego de luces, escenografía, los zooms, etc. Es decir, nosotros siempre vamos a tener un texto original, un texto narrativo en este caso, o un texto escrito, más que narrativo porque ahí te estaríamos limitándolo. Vamos a tener un texto escrito, y ese texto escrito nosotros lo podemos transformar en un nuevo texto. Y ese nuevo texto puede tener elementos comunes o elementos sustituidos o eliminados. Pero la interferencia lo que hace y lo que la hace distinta y especial es que al texto original le hace una adaptación o algún cambio con el juego o con los elementos que son propios del cine. Si yo tengo el texto de William Shakespeare, por ejemplo, de Macbeth, cuando yo hago la interferencia, juego con las luces cuando la voy a representar, juego con la escenografía, con la vestimenta y ahí yo hago la transformación en un texto nuevo. Porque, claro, ya pasa de un texto escrito a otro tipo de texto y ahí hay una transformación y hay una intertextualidad. Pero nosotros debemos ser conscientes de que en esa interferencia hay un juego de luces, hay un juego de ciertos elementos que van a darle vida a la adaptación. Esa es la gracia de la interferencia. Como dice aquí, que es cuando el texto narrativo original condiciona ciertos elementos utilizados en el texto fílmico. En este caso, se hace referencia a cuando se busca que no se pierda la esencia de la obra narrativa original, y es cuando se hace más bien una adaptación. O al contrario, cuando realmente se quiere hacer un cambio completo y se crea un nuevo texto, en su mayoría con elementos distintos al texto original, pero siempre va a haber algo de la esencia del texto que nosotros nos basamos para realizar la adaptación. Otro concepto, que es la hipertextualidad. Este concepto se relaciona directamente, obvio, con el tema de la intertextualidad. Y acá se define como toda la relación que un texto B, es decir, un hipertexto, a un texto A, que se define como un hipotexto, en el que se injerta de una manera que no es la del comentario. Es decir, aquí totalmente importa los conocimientos previos del receptor, ya que no va a estar la intertextualidad marcada. Sí o sí, debemos tener conocimientos previos para darnos cuenta que hay intertextualidad. Genet define el concepto de hipertexto como un texto derivado de uno anterior por transformación simple o indirecta. Asimismo, asegura que todas las obras literarias evocan a otra, por lo que todas son hipertextuales. Esta afirmación de Genet es tajante, porque él dice que todo lo que nos rodea en literatura es hipertextual. Si pensamos en las épocas literarias, siempre en literatura los autores de una época en específico tomaron algo de su autor de los autores los autores anteriores a ellos.
por lo que siempre van a haber elementos intertextuales, elementos comunes, personajes tipo, personajes, ambientes, temáticas, etcétera, que van a ir siendo elementos intertextuales en las obras nuevas, hasta en la actualidad, en la nueva narrativa, o bueno, más que narrativa, en las nuevas creaciones de obras literarias, sigue habiendo esta intertextualidad con autores anteriores. Y ahí en el esquema lo que vemos es una explicación de lo que es hipotexto e hipertexto. Hipotexto, como ya les mencioné, es el texto antiguo o texto original, en este caso, como decía Janet, el texto A. Y el hipertexto es el texto nuevo o la transformación, que sería el texto B, según lo que nos dice Janet. Ahora damos paso a lo que es la actividad. La actividad se basa en buscar todos los tipos de intertextualidad en Los Simpsons. Los Simpsons son una serie bastante importante en televisión y en ella el creador de esta serie usa el texto fílmico de animación para un público adulto y elabora una ácida crítica al modelo de vida actual, principalmente al estadounidense. Este texto es un texto audiovisual que, además de haber revolucionado la televisión, tiene una enorme presencia en nuestra sociedad. Aquí a veces vemos los vicios de la sociedad, los problemas, cómo muchas veces los Simpsons, de manera paródica, nos muestran cómo es la discriminación. Uno puede reírse con ellos, con lo que nos muestran, pero si nos ponemos a reflexionar, podemos sacar conclusiones importantes. Porque claro, ellos utilizan la risa para dar alguna reflexión. Si en algún momento, cuando estudiaron el género dramático, en el género dramático está la tragedia, comedia y drama. La comedia, que era más bien algo que nos provocaba risa, las comedias tenían eso. La comedia nos provocaba risa con algún hecho jocoso, por así decirlo. Pero si nos poníamos a reflexionar, desde la época de Aristóteles, ya estaba este pensamiento de que con la risa, después de que la gente se reía de sus propios problemas, de todo lo que pasaba, de los problemas sociales, se suponía que se reían con las comedias. Después reflexionaban y se daban cuenta de los errores que cometía la sociedad. Acá los Simpsons hacen lo mismo y se dan cuenta, incluso hay intertextualidad si lo pensamos. Entre en este caso serían los objetivos de la parodia. Hay un autor más bien académico importante de la Universidad de Frankfurt que dice que los Simpsons son parte de la literatura universal y son un fenómeno que va más allá del género de la serie de televisión. Es decir, que los Simpsons vale la pena estudiarlos porque en ellos hay filosofía, hay cultura, pero hay que saber reflexionar al respecto. En esta serie hay gran variedad de referencias intertextuales. Las primeras que podemos encontrar son referencias indirectas, que son aquellas en las que un personaje nombra alguna película, canción, libro, etc. Como también referencias directas, en aquellas que directamente se hace alusión a un libro por medio de la representación, a un músico, aparece en el capítulo, etc. Un ejemplo de las referencias intertextuales indirectas. Cuando Lisa Simpson nos menciona todos los libros que lee, nos da el nombre del autor, el nombre del libro, o los músicos que le gustan, o los pintores que ella admira. Todo esto son relaciones intertextuales, son referencias que nos da indirectamente, porque no aparecen a lo largo de todo el capítulo, sino que solamente son mencionados por ella, pero hay una referencia intertextual. Y las directas son en las que en realidad, por ejemplo, están pesan en todo el capítulo. Hay un capítulo en el que hablan de un músico que le gusta mucho a Lisa, que ella interactúa con él, toca con él, de que le gustaba el jazz y el tema del instrumento favorito de Lisa. Y ahí está todo el capítulo basado en ese autor, en ese autor de jazz. Por lo que en ese capítulo hay una referencia directa, ya que todo, a lo largo de todo de ese episodio, podemos disfrutar de la intertextualidad de aquel músico. También está la intertextualidad de Michael Jackson
en uno de los capítulos sabemos que no es la mejor representación así física cuando vemos en la caricatura. Hay una parodia ahí, pero está la figura de Michael Jackson. Y eso también es una intertextualidad de manera directa, ya que a lo largo de todo el capítulo se habla de ese personaje. Esa es la diferencia, directa solo la mención, perdón, indirecta solo la mención y directa ahí en todo el capítulo o gran parte del capítulo se habla del personaje, se habla del músico, se habla del libro, se habla de la película, porque sabemos que son distintos tipos de intertextualidad. En el caso de la actividad, ustedes lo que tienen que hacer es investigar, bueno, cuántos son los capítulos en los que existe intertextualidad literaria y elegir solamente uno. Ustedes tienen que buscar intertextualidad literaria, es decir, intertextualidad con textos como los de Shakespeare, Edgar Allan Poe, Homero, alguna saga. Como les dije, en Los Simpsons hay mucha intertextualidad. Tienen que darse la tarea de investigar y buscar aquella intertextualidad literaria que logren ver. Y debe ser directa, es decir, totalmente marcada, que la mayor parte del capítulo sea una representación de esa intertextualidad de ese texto antiguo, por lo que no sirve que solamente lo mencionen. No les pido que sean intertextualidades indirectas, sí o sí deben ser directas. Eligen el capítulo, más bien eligen el capítulo y me dan el nombre del libro y realizan un video Wikirin, que es este tipo de video en el que juegan con las imágenes o con los dibujos, las van moviendo con sus manos y van narrando y es bien dinámico. Les voy a subir un ejemplo de un video que no es del área, pero sirve bastante. Y deben considerar la forma en la que se presenta la intertextualidad. Una breve explicación del capítulo. En este caso me hago referencia a cómo cada personaje de la serie participa. Si Homero, en una representación de la Odisea, por ejemplo, es Homero, perdón, es Ulises o Odiseo, ahí tienen que decir Homero en este capítulo interpreta a Ulises o a Odiseo, Bart representa a tal personaje, Marge a Penélope, y van realizando estas acciones. Una breve explicación del capítulo y cómo se va presentando la intertextualidad. Deben indicar también el hipotexto y el hipertexto. El hipotexto, recuerden que es el texto antiguo y el hipertexto, el texto nuevo. En el caso de la relación de literatura y los Simpsons, los hipotextos siempre van a ser los textos literarios, los textos en los que se basaron. El hipertexto es el capítulo de los Simpsons en sí. El argumento del texto base, si están analizando el capítulo de la Odisea, tienen que hacer un argumento breve de la Odisea, de qué se trata la Odisea original, quién es el personaje principal, en fin. Lo más importante de ese texto. Luego deben mencionar las convergencias, divergencias e interferencias si es que las hay. Finalmente, mencionar qué es lo que se parodia. Ya sabemos que los Simpsons se ríen siempre de algo, de una manera bastante interesante. Las imágenes del capítulo, como es un video Wikirin, deben haber imágenes. Debe haber un juego entre imagen, dibujo. Pueden hacer imágenes, perdón, pueden hacer dibujos o bien tener imágenes impresas, que sea una presentación bonita, que se note que hubo dedicación en los dibujos también y en el texto, quien tiene este texto que se va a ir escuchando y viendo, ¿sí? O sea, texto audiovisual que ustedes van a crear. Este trabajo es individual. Tienen la opción de mandarme de aquí al viernes un avance de lo que tengan del texto. Los dibujos no me los manden porque eso va a ser como una sorpresa al final cuando hagan la entrega del día 26. Viernes 26 es la entrega del video. Lo tienen que subir a Classroom. En el caso del avance, tienen de aquí al viernes, eso me lo mandan directamente al correo, ponen el curso y su nombre, y me mandan, ojalá en un documento Word, y así yo le hago los comentarios tal como lo hice con el análisis. Lo otro, yo subí a Classroom un documento de Google para que ustedes vayan editándolo e indicándome qué capítulo van a trabajar y con qué libro. O sea, qué libro más bien ahí se está trabajando en ese capítulo para que no se repitan. Si se repiten demasiado, yo voy a indicar algunos libros, porque la idea no es que se repitan muchas veces el mismo capítulo. La idea es que sea unos videos variados, que tengan
bastante, bastante investigación, que en este caso va a ser una investigación de ver capítulos de esta serie. Y la idea es que se vea que hay bastante intertextualidad en Los Simpsons. Cualquier duda que tengan al respecto me la hacen saber por el correo o vía Classroom. Yo voy a estar subiendo material al Instagram, como les mencioné ayer, y, y ahí van a tener material sobre la intertextualidad, algunos conceptos, material que no es necesariamente del trabajo, pero les va a ser de utilidad. Así que quedo a la espera de los avances. Para aquellas que deseen enviarlos, no va a ser obligación, lo dejo al criterio de cada una, pero sean conscientes que si no lo mandan, puede que haya algún error o haya alguna confusión en lo que ustedes están realizando. Es importante que ustedes lo manden porque a veces sirve bastante una retroalimentación y un acompañamiento. Aprovechen eso, aprovechen que tengo que estar a disposición de ayudar y de ir revisándola y guiándola lo mejor posible. Cualquier duda, como ya les dije, a mi correo y quedo atenta al envío de sus trabajos, de sus avances que, como les dije, el texto escrito, tal como lo hicimos con el tema del análisis literario de Julio Cortázar. Cuídense mucho, niñas, y espero sus trabajos.